Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Lenguaje, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes, sangarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 2, el sujeto. Veamos su definición en cuanto a dos aspectos y luego vamos a tocar también una definición de un lingüista, de Lázaro Carreter, que lo vamos a ver más adelante, estudiantes. Veamos el concepto de sujeto en la forma sintáctica. Cuando hablamos en forma sintáctica, alumnos, nos referimos que es el sintagma de la oración, equivalente a un pronombre personal. Pero debe de concordar, estudiantes, en número y persona con el verbo. Y su núcleo es el sustantivo. ¿Por qué, profesor, nos dice que el sintagma de la oración es equivalente a un pronombre personal? Porque el pronombre, estudiantes, es el único que lo puede sustituir, lo puede reemplazar. Y el pronombre también puede ser el núcleo del sujeto. ¿Correcto? A eso me estoy refiriendo. Entonces, eso es en la forma sintáctica. Cuando nos basamos en la forma semántica, estudiantes, que el sujeto de la oración, pues, el concepto que siempre sabemos, ¿no? Que es la persona, animal o cosa, de quién se dice algo. O es todo aquello que se va a hablar en el predicado. ¿Pero de quién? Del sujeto. Veamos a este lingüista, Lázaro Carreter, él cómo lo define. Y lo define de la siguiente forma: que el sujeto es el elemento de la oración, persona, animal o cosa, de cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda o se desea algo, o al que se le manda algo. Algo ya les suena a ustedes algo conocido, cuando se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda, se desea o se le manda algo. Recuerden ustedes las oraciones según la actitud del hablante, ¿no? Interrogativas, afirmativas, ¿no? Exhortativas, dubitativas, etc. Esa es la definición que nos da Lázaro Carreter. Pero acá viene algo que ustedes deben de prestar atención. El sujeto, estudiantes, no siempre va a estar al inicio o al principio. Puede estar al medio o al final de la oración, alumnos. Al medio o al final de la oración. Tenemos algunos ejemplos. Y en estos ejemplos, alumnos, las palabras que están con rojo, alumnos, que ustedes están observando, es el sujeto. Primer ejemplo, ¿no? La ciudad está muy poblada. Sujeto, la ciudad. Segunda oración. Con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Gloria es el sujeto. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. Tú y yo es el sujeto. Ven, al inicio, al medio y al final. Profesor, le hago una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo nosotros vamos a saber y reconocer, identificar en dónde está el sujeto? Y vamos a reconocer de esta forma, estudiantes. Reconocimiento del sujeto. Lo primero que tenemos que hacer, alumnos, hay que ubicar al verbo principal, ¿no? Y este verbo pues está conjugado, ¿no? Conjuga la oración. Luego que hemos ubicado el verbo principal, alumnos, tenemos que formular, ¿qué? Una pregunta. Y con relación a esto, estudiantes, dice, ¿quién o quiénes más verbo? Pero esta pregunta es para personas, animales u objetos personificados.
personificados, alumnos. La otra pregunta es ¿qué? Más verbo, pero solamente para cosas u objetos en general. Y la respuesta, ¿no?, será el sujeto. Ejemplos. Tenemos la primera oración. Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay, Rasuñiti. Ubicamos primeramente el verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿Quién responde? ¿Cuál es el verbo? ¿No saben cuál es el verbo? Muy bien. El verbo indica el estado, acción. En este caso, alumnos, es hizo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién hizo sonar más alto el tono Huactay? La respuesta sería Rasuñiti, que vendría a ser el sujeto. Veamos en la segunda oración. Estaban andando allí los mozos. ¿Cuál es el verbo? Andando. ¿Andando? Ojo, verbo principal, ¿ah? Y No, es estaban. De estar, estaban. ¿Quiénes estaban andando allí? La respuesta, los mozos, que viene a ser el sujeto, pero está al final. Alumnos, por favor, lo primero que se tiene que hacer es ubicar el verbo, pero el verbo principal. Veamos otros ejemplos. Les voy preguntando, a ver. La oración es, el sol del crepúsculo comulga con el hombre. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Milagros. ¿Cómo? Comulga, correcto. La pregunta sería, ¿quién comulga con el hombre? El sol de crepúsculo. ¿Correcto? Siguiente oración. Más fácil es ver aquí un perro muerto. ¿Cuál es el verbo? muerto. ¿Muerto? Muerto. No. Muerto, Ver. no. Ver. Aquí. No. Aquí. No. ¿Qué pasó? Ver. No. Más. Tampoco. Ya están en... ¿Qué es? La pregunta, ¿qué es más fácil? ¿No? Ver, ¿no? Aquí, ¿no? Un perro muerto, correcto la respuesta. Veamos en la otra. A ver, veamos. La oración es la siguiente. En el corredor de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. ¿Cuál es el verbo ahí? Colgaban. ¿Cuál sería la pregunta? A ver, formulen la pregunta. Si hablamos de cosas, ¿qué utilizamos? ¿El quién o el qué? Colgaban de los maderos del techo. Exacto, muy bien. ¿Qué colgaban en el corredor de los maderos del techo? La respuesta, ¿no? Racimos de maíz de colores, que viene a ser el sujeto. Muy bien. Ahora pasemos, alumnos, a lo que es la estructura del sujeto. Con relación a la estructura del sujeto, alumnos, porque acá vemos el núcleo, que el núcleo es la palabra más importante del sujeto. Puede estar rodeado de subordinados. Profesor, ¿qué son los subordinados?
A los subordinados son ahora alumnos, se les ha dado ese nombre, se los ha denominado a los modificadores y a la posición. Recuerden esto bien, eso lo conocen ustedes, ya de sexto de primaria. Modificadores y aposición. En los modificadores tenemos el modificador directo y el modificador indirecto. ¿Alguien desea hablar? Entonces, el núcleo es... ¿Quién desea hablar? ¿Quién está con el micro prendido? El núcleo del sujeto, alumnos, es el sustantivo. O cualquier palabra que cumpla la función nominal. ¿Correcto? Nominal. Veamos, alumnos. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo. Veamos el ejemplo. Los jóvenes de hoy serán los profesionales. Los jóvenes de hoy serán los profesionales. El sustantivo, alumnos, es jóvenes, porque el sujeto es los jóvenes de hoy. Y jóvenes viene a ser el núcleo del sujeto. También puede ser un pronombre. Veamos el caso, estudiantes. El ejemplo, ellos serán los profesionales. Ellos es el sujeto y ellos es el núcleo del sujeto, es un pronombre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren, todo el sujeto de lo que es el sustantivo se ha reemplazado por un pronombre. Recuerden que a un inicio les indiqué que el único que puede reemplazarnos lo que es un sujeto es el pronombre. Y ahí es donde cumple la función de núcleo del sujeto. En un infinito o los infinitivos, cuando hemos visto el tema de los verbos, hemos hablado de los verbos infinitivos. Son todos aquellos que terminan, ¿no?, en ar, er, ir. Pero en este caso, alumnos, ya están pronominalizados. Tenemos el ejemplo. Trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. El sujeto es trabajar y luchar. Núcleo del sujeto, trabajar. Luchar, núcleo del sujeto. ¿Correcto, alumnos? Pero ya acá está pronominalizado o nominalizado. Les doy un poquito más, alumnos, para que ustedes sepan, en el caso cuando es un adjetivo sustantivado. Un adjetivo sustantivado. El ejemplo es: lo agresivo de su mirada le causó pavor. Le causó pavor. El sujeto, lo agresivo de su mirada. ¿Cuál es el adjetivo que está sustantivado? Agresivo. Y agresivo viene a ser el núcleo del sujeto, alumnos. También se da cuando una proposición subordinada sustantiva se convierte en núcleo del sujeto. Quien come alcachofas sabe cantar en quechua. La proposición es quien come alcachofas, porque indica, ¿no?, un juicio, por eso proposición. Y toda esa proposición, quien come alcachofas, es el núcleo del sujeto. Por eso, proposición subordinada sustantiva. Veamos los subordinados. Los subordinados, alumnos, son aquellos que acompañan al núcleo, ¿no?, del sujeto y dependen, ¿no?, sintácticamente de él, dependen del núcleo. ¿Y cuáles son, profesor? Como les dije anteriormente, son los modificadores y la posición. Tenemos un ejemplo. La siguiente oración. El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso. Sujeto. El hermoso cuadro multicolor. Porque acá la pregunta sería, ¿no?, ¿quién ganó el concurso? Pero, profesor, usted me dijo que quién era solamente para las personas, y las cosas personificadas. Por eso, ¿quién ganó el concurso? La respuesta, el hermoso cuadro multicolor. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Acá es un sustantivo, que es cuadro. Multicolor, modificador directo. Hermoso, modificador directo. El, que es un artículo, que es un modificador directo.
Esto es en forma general. Ahora veamos las clases de modificadores, estudiantes. Las clases de modificadores. En este aspecto, alumnos, tenemos el modificador directo. Se une al núcleo sin ningún enlace. Estamos hablando del núcleo del sujeto, por favor, no predicado todavía. Se une al núcleo sin ningún enlace. ¿Quién puede cumplir esta función? ¿O pueden cumplir esta función? Un artículo. Veamos el ejemplo para entenderlo. Los jóvenes aman al estudio. Los jóvenes es el sujeto, porque la pregunta es ¿quiénes aman el estudio? Respuesta, los jóvenes, que es el sujeto. Núcleo del sujeto, primero tenemos que ubicar el núcleo del sujeto. Jóvenes. Jóvenes es el núcleo del sujeto. ¿Y por qué razón, profesor, primeramente el núcleo? Porque dice que el modificador directo se une al núcleo, sin ningún enlace. Y en este caso, ¿cuál tenemos? El artículo los, que se une al núcleo del sujeto sin ningún enlace. Y viene a ser el modificador directo. Alumnos, también un adjetivo puede ser el núcleo del sujeto. Miremos el ejemplo. El interesante libro trajo nuevas teorías. El interesante libro es el sujeto. Modificador directo, interesante, porque ya sabemos que el libro es el núcleo, alumnos, del sujeto, es el núcleo del sujeto. Interesante es un adjetivo, y él, por ser un artículo, alumnos, viene a ser un no puedo unirme a la reunión, Limni Zambrano, mensaje. Disculpen un ratito, por favor, pues me olvido. Pero si ha estado Limni, ¿qué ha pasado? Limni, ¿me escuchas? A ver, un momentito, hijos. No tengo ninguno. Pues continuemos. Entonces, alumnos, tenemos libro, núcleo del sujeto, que es un sustantivo. Interesante es un adjetivo, modificador directo. Y el, que es un artículo, que es un modificador directo. Entonces ahí tenemos esos dos casos, cuando es un artículo y cuando es un adjetivo. Algo más que ustedes deben de saber, estudiantes. Para un poco más de cultura, alumnos. También, alumnos, cuando es una construcción endocéntrica adjetiva. Y para eso hay una formulita, que debe de estar, ¿qué? El adverbio más un adjetivo. El adverbio más un adjetivo. Ejemplo. Ojo, es construcción endocéntrica adjetiva. Ejemplo. El alumno más hábil, alumnos, respondió. Sujeto, el alumno más hábil. Bien, ubiquemos primeramente entonces el núcleo del sujeto. Acá en este caso es alumno, que es un sustantivo. Él es un modificador directo, ¿por qué? Porque es un ¿qué? ¿Un adjetivo? ¿Un artículo o un pronombre? Respuesta. ¿Qué viene a ser él? ¿Quién responde? ¿Pronombre? ¿Pronombre? No, no es pronombre. ¿Sujeto? No. ¿El qué es? Un artículo. Por eso es modificador directo. Ya les dije que el pronombre, alumnos, puede ser también el núcleo del sujeto. Cuidado. Él con tilde es un pronombre. Y él sin tilde cumple la función de artículo. No lo olviden. Entonces, ya sabemos el núcleo del sujeto y el modificador directo. Pero nos dice que también un modificador directo puede ser una construcción endocéntrica adjetiva.
Pero para que sea una construcción etnocéntrica adjetiva, debe tener un adverbio más un adjetivo. A ver, veamos. Más es un adverbio. Hábil es un adjetivo. Entonces se está formando aquí una construcción endocéntrica adjetiva. Entonces, más hábil viene a ser un modificador de. Veamos otro caso de modificador directo. Una proposición subordinada adjetiva. Ejemplo, la joven que logró ingresar mereció mejor puntaje. Sujeto, la joven que logró ingresar. Núcleo del sujeto, joven. La es un artículo que es un modificador directo. Y la proposición subordinada adjetiva es que logró ingresar y viene a ser un modificador directo. Bien, ahora conozcamos al modificador indirecto que se une al núcleo mediante un enlace. Ahora, todo modificador indirecto, estudiantes, es una construcción exocéntrica, porque siempre va a tener en su estructura lo siguiente. Recuérdense de esta fórmula también. Modificador indirecto es igual a enlace más término. ¿Correcto? Enlace más término. Veamos los tipos de modificador indirecto. Primer caso es cuando es un complemento. Cuando su enlace es una preposición. Ojos, el enlace es una preposición. Ejemplo. El libro de álgebra fue leído. El sujeto es el libro de álgebra. Libro, núcleo del sujeto, el modificador directo. De es el enlace, porque de viene a ser una preposición. Y álgebra viene a ser término. Entonces acá viene a ser un modificador indirecto, ¿no? Alumnos. No se olviden, mediante un enlace, por favor, el modificador indirecto. Estamos viendo el primer caso, alumnos, cuando es un complemento. Y este complemento es una preposición. En este caso, la preposición de. Veamos el siguiente caso. Cuando el modificador indirecto es una construcción comparativa. Comparar. Recuérdense eso, comparación. Acá el enlace es una subfunción comparativa. ¿Y cuáles son estas subfunciones comparativas? Las más conocidas, alumnos. Como, así como, tal como, tanto como. Ejemplo. Hombres como tú harán el cambio. El sujeto es hombres como tú. Núcleo del sujeto, hombres. Tenemos, alumnos, ¿no? El enlace como, porque es una subjunción comparativa, y el término que es tú. Entonces, como tú viene a ser el modificador indirecto. Veamos la posición, alumnos. Aposición. Con relación a este aspecto, es la palabra o grupo de palabras que designan de otra manera a un ser ya referido en el núcleo del sujeto. Ya ha sido indicado, ha sido mencionado, ha sido referido. Y tenemos dos clases de aposición. De repente ustedes, alumnos, recordarán, de repente en sexto han hecho, ¿no? Miguel Grau, ¿no? Coma, el caballero de los mares. El caballero de los mares, pues, la posición. Se menciona algo ya referido de Miguel Grau, ¿no? Igual, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Coma, el brujo de los Andes, ¿no? Es la posición. Tenemos dos clases de aposición. Una aposición explicativa, estudiantes, cuando se aclara la idea del núcleo. Y siempre va entre comas, alumnos. ¿No? Carlos, ¿no? Coma, mi hijo, coma, estudia en Sesca. ¿Sí? Entonces, mi hijo viene a ser una aposición. ¿Pero de qué tipo? Explicativa. Solamente las explicativas, alumnos, recuerden esto, van entre comas. Veamos la posición especificativa. Acá es donde precisa, alumnos, el significado del núcleo.
y no llevan comas. Ejemplo, el arquitecto Ramírez viajó a Puno. El arquitecto Ramírez es el sujeto, núcleo del sujeto arquitecto y él el modificador directo. Está precisando, ¿no? ¿Qué arquitecto? Porque arquitectos hay un montón. Pero acá nos dice que el arquitecto Ramírez es el que viajó a Puno. Y es una posición especificativa. Porque no va entre comas. En cambio, la explicativa sí va entre comas. Veamos las clases de sujeto estudiantes. Por la presencia o no del sujeto. Cuando el sujeto está presente, alumnos, se llama sujeto expreso. Tienen un ejemplo ahí. Ella toca el violín. Ella es el sujeto, está escrito. Cuando está sobreentendido, el sujeto recibe el nombre de tácito. Ejemplo, te miraré de reojo. ¿Pero quién está mirando? Pues yo. Yo. Está con rojo ahí, está sobreentendido, alumnos. Por la cantidad de núcleos. ¿Cuándo es un sujeto simple? Cuando solamente lleva un núcleo, alumnos. Ejemplo, un nuevo libro es siempre una revelación. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? ¿Quién está con su micro? Entonces el ejemplo, un nuevo libro es siempre una revelación. El sujeto, un nuevo libro, alumnos, vendría a ser un sustantivo y viene a ser el núcleo del sujeto, solo un núcleo. Cuando es sujeto compuesto, alumnos, es donde existen dos o más núcleos. Ejemplo, Romeo y Julieta se amaban. Hago la pregunta, ¿no? ¿Quiénes se amaban? Respuesta, Romeo y Julieta, que es el sujeto. Romeo es un sustantivo, es un núcleo del sujeto. Julieta es un sustantivo y es núcleo del sujeto. Hay dos. Puede haber 3, 4, ¿no? O más, no hay ningún problema. Entonces veamos ahora por la presencia o no de subordinados. Recuerden que los subordinados son los modificadores y la aposición. No olvidarse de eso, alumnos. Tenemos el sujeto incomplejo. Este sujeto, alumno, está constituido solo por el núcleo o también modificadores directos. Ojo, solo núcleo o modificadores directos. Ejemplo, febrero es un mes carnavalesco. Sujeto, ¿no? Febrero, núcleo del sujeto, febrero. Acá solamente tiene núcleo del sujeto, ¿eh? Pero también nos ha indicado que puede llevar también modificadores directos. Veamos el siguiente ejemplo, estudiantes. La obra nueva fue publicada. Sujeto, la obra nueva. ¿Qué fue publicada? La obra nueva. Núcleo del sujeto, donde está el sustantivo. Obra, que es el núcleo del sujeto. La, que es un modificador, ¿no? Directo, que es un artículo. Y nueva también es un modificador directo porque viene a ser un adjetivo. Entonces acá tiene núcleo y modificadores. Por eso es sujeto incomplejo. Solamente núcleo o modificadores directos, por favor. Para poder entender lo siguiente. Veamos el sujeto complejo. O sea, acá ya se de forma completa. ¿Qué nos dice? Además del núcleo, alumnos, aparece en el modificador indirecto la posición. O sea que puede tener núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Por eso es sujeto complejo, o sea, todo. En el incomplejo, no, solamente núcleo y modificador directo. Veamos el ejemplo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. Sujeto, el obrero de esa fábrica. Núcleo del sujeto, obrero, el modificador directo y de esa fábrica modificador indirecto porque hay una preposición de, recuérdense la preposición de, ¿correcto? Porque el otro es en el caso de comparativos. Veamos el siguiente ejemplo. El obrero Rivas viene a trabajar temprano.
sujeto, el obrero Rivas. Tenemos ahí alumnos núcleo del sujeto obrero, el modificador directo, Rivas, que es la posición. A eso se le denomina sujeto complejo. Veamos por la voz que se encuentra la oración, en la cual tenemos el sujeto activo, llamado también agente, es cuando el sujeto realiza la acción. Y tenemos alumnos, Roberto escribe una carta. O sea, ¿qué está haciendo Roberto? Está escribiendo una carta, se realiza la acción el sujeto. Los policías golpearon a los ambulantes. ¿Qué están haciendo los policías? Están golpeando a los ambulantes. ¿Correcto? O sea, realiza la acción. En cambio, el sujeto pasivo es todo lo contrario, alumnos. Es llamado también paciente. Es cuando el sujeto recibe la acción. ¿No? En este caso, o sea, acá el sujeto recibe la acción. Miren los ejemplos. Una carta es escrita por Roberto. Los ambulantes fueron golpeados por los policías. Y algo para que nunca se olviden y se equivoquen, alumnos. El sujeto, cuando está en voz pasiva, por favor, presten atención, siempre presenta el verbo auxiliar. ¿Pero qué tipo de verbo auxiliar, profesor? El verbo auxiliar ser, más el participio pasivo en el predicado. Muy bien, veamos. Es, correcto, viene de ser, porque ha sido escrita, fueron de ser, ¿no? Fueron golpeados. Es, alumnos, verbo auxiliar. Fueron, verbo auxiliar. Solamente cuando está en voz pasiva. Bien, alumnos, con la información que se les ha brindado, realizan un organizador visual, ¿no? En su cuaderno, toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma, ¿no? Y también a mi WhatsApp, alumnos, porque ya, si ustedes ya han observado que en aptitud verbal he estado enviando ya mensajes que no han presentado a algunos alumnos. Y así voy a empezar así con lo que es lenguaje y lo que es literatura. Porque de lenguaje, sus organizadores ya me los han debido de enviar, porque el plazo ya se ha culminado, de una semana, que es de la clase pasada. Entonces, alumnos, por favor, no olvidarse. Bien, estudiantes, a ver, lista de salida, Francisco Coya. Francisco Coya. Presente, profesor. Correcto. Emily Cojal. Emily. ¿Cómo está? Milagros Gómez. Presente. Correcto, hija. Snyder Lazarte. Presente. Correcto. Brittany Lazo. Presente. Correcto. Pedro Salomón. Presente. Correcto. Esmeralda Mendoza. Presente. Correcto, hija. Yasmín Quispe. No, Yasmín Quispe tiene permiso. Rixar también. Ángeles Belén también. Leticia Salas. Presente. Correcto, Leticia. Ya llegó el mensaje a tu mamá, ¿no? Que me faltaste 2 clases. Limni Zambrano. Ana, creo que se salió. Ha tenido problemas con internet. Me mandó un mensaje, pero sí ingresó. Y Dayana y Yosmel, que no están presentes. Bien, alumnos, por favor, no se olviden de enviar sus organizadores. Me lo envían a mi WhatsApp, por favor. ¿Correcto? Porque hemos hecho nosotros la clase anterior, lo que es la oración. Así que, por favor, no olvidarse, me los envían ahora. Mira, ya se ha pasado el tiempo. Me lo envían rápidamente a mi WhatsApp. Bien, alumnos, ahora sí me despido de ustedes. Hasta luego, cuídense. Hasta el día de mañana. ¿Sí? Profesor, ¿no va a haber examen? No, hija. Para la siguiente semana voy a preparar. Mira, solo nos queda 7 minutos. ¿Ya?
para la siguiente semana. No se preocupen, hijos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. No se olviden de enviar a sus organizadores. Hasta luego, Hasta luego, hija.